Que todo, mis disculpas, pero la reunión se demoró, estaba programada para 1 hora y se demoró 2 horas. Estábamos, como ustedes lo saben, con los principales actores del sistema de justicia de este país. Estaban los presidentes de las altas cortes, había representantes de 263 facultades de derecho, estaban los sindicatos de jueces y magistrados, había representantes de la sociedad civil, el presidente de la CGT, había una representante de las comunidades étnicas, y lo que estábamos haciendo era presentar esta iniciativa de la Procuraduría, sobre la cual ustedes probablemente ya algo habían escuchado, pero que apunta fundamentalmente a crear el escenario y una plataforma ciudadana, incluyendo herramientas de tecnología de la información, una plataforma ciudadana para hacer una gran consulta por la reforma de la justicia. Hemos creído que dentro del diagnóstico de las frustraciones de reformismo institucional en materia de justicia, una de las grandes fallas ha sido que nunca se ha consultado a la ciudadanía de manera directa. Siempre se ha pensado en la justicia de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba. Siempre se ha puesto el énfasis sobre la arquitectura de las altas cortes, sobre la cúpula de la pirámide de la justicia, asuntos que no le interesan normalmente al ciudadano de a pie que vive la injusticia diaria, al ciudadano de a pie que quiere justicia inmediata, al ciudadano de a pie que quiere acceso a la justicia. Nos proponemos hacer una gran consulta por todo el país que va a estar fundamentada en 32 eventos, 8 eventos regionales y 24 eventos departamentales, en donde se van a comprometer un público de más de 3.600 personas. Comenzamos con los 8 eventos regionales. Ustedes van a ver en la presentación las ciudades del país donde van a hacer esos eventos de carácter regional. Comenzamos pues con la mesa de inicio en Bogotá, la semana entrante estamos en Tunja, y ahí ven Cúcuta, Barranquilla, Pereira, Cali, Florencia, Medellín, y la mesa de cierre en Bogotá. Igualmente tenemos unos talleres ciudadanos sobre la justicia, en donde va a haber pues 24 instancias que corresponden a las capitales de los departamentos que no están incluidos en las mesas regionales, en donde la idea es tener una participación de más de 1.200 personas, por eso estamos hablando de una participación de más de 3.600 personas en total, en las siguientes ciudades, que son las ciudades restantes, capitales de departamento, donde no están las instancias regionales funcionando. Si nos devolvemos un poquitico, ustedes van a ver cómo es el espíritu un poco de cada una de las mesas. La idea es creer de nuevo en la democracia participativa, en la gente que está en la base de la justicia, en ventilar unos temas que nunca han aparecido en una reforma del sistema de justicia en Colombia, sino que son siempre marginales, que entran por la puerta de atrás, que no requieren, lamentablemente para algunos, una discusión a fondo con la ciudadanía, sino que corresponden a propuestas en abstracto de cosas que, repito, no le dicen nada a la ciudadanía. Colombia, saben ustedes, tiene un problema de tierras, un problema de medio ambiente, un problema de minería, y todos esos temas han sido ajenos por completo a la reforma de la justicia en Colombia. Nosotros creemos que hay una arquitectura constitucional que puso la Constitución del 91, que amerita, por supuesto, algunos ajustes, pero lo que le interesa al grueso de los colombianos es lo que le pasa en la vida diaria. Y ahí es donde le vamos a poner el énfasis a esto. Esto va a tener, desde el punto de vista de la participación, aquí estaban precisamente representados hoy aquí en la Procuraduría todos estos colectivos, los jueces, los magistrados, los empleados de la justicia, las ONGs, los estudiantes, las veedurías ciudadanas, había un par de veedores presentes en la reunión. Obviamente aquí vamos a contar con el respaldo de las altas cortes, aquí estaban 2 de los 4 presidentes de las altas cortes presentes, y la idea es a mediados de diciembre, tener una gran propuesta desde el punto de vista de un consenso que se tiene que generar con todas las iniciativas y propuestas que se canalicen. Lo vamos a hacer además a través de una herramienta muy novedosa. Tenemos una plataforma digital ciudadana para recibir todas las propuestas de reforma. Insisto en que no son únicamente propuestas de reforma de la Constitución, hay puede haber propuestas de reforma legal, reformas reglamentarias, reforma de funcionamiento
a nivel de la forma como opera la justicia en Colombia, en un ejercicio que creo yo no tiene antecedentes. Se nos ha dicho, y ustedes preguntarán, tienen muy poco tiempo. Yo les he recordado que cuando iniciamos el proceso constituyente en 1990, la consulta a los ciudadanos comenzó el 9 de octubre de 1990 y el gobierno de ese entonces, ya el 31 de enero siguiente, tenía una propuesta de reforma a la Constitución, que fue una propuesta de Constitución que se presentó el día que inició sesiones la Asamblea Nacional Constituyente. Todo esto es un punto de partida. Obviamente el punto de llegada lo determinarán quiénes son los actores. Vamos a consultar, repito, no solo a la academia, sino a toda la ciudadanía que se siente de alguna manera ajena a los procesos recientes de reforma. El ciudadano es el eje fundamental de esta reforma. Esa sería como la gran descripción de lo que pretendemos hacer. Obviamente, como ustedes lo han visto en los diferentes foros y mesas territoriales, la idea es recorrer el país y la idea es tener una propuesta a mediados de diciembre. Esto además es perfectamente compatible con la presencia regional que hemos tenido. Ustedes saben que la Procuraduría tiene 32 Procuradurías regionales, ya se ha dado una actividad de pedagogía con los 32 procuradores regionales, lo haremos con los 50 y tantos procuradores provinciales. El Consejo Superior de la Judicatura nos ha ofrecido toda la infraestructura del Poder Judicial en Colombia, en donde ustedes saben, de entrada hay por lo menos un juez en cada uno de los 1.100 municipios de Colombia. Luego contamos con ese respaldo también. Esperamos que este sea un debate abierto, participativo, en donde, repito, por primera vez se recojan tantas iniciativas a través de una plataforma digital que ha sido además experimentada ya en otros países. Hoy contamos con la presencia de quienes organizaron la gran consulta de la educación en México, aunque se trata de un sector distinto de la justicia. Ellos diseñaron una metodología que es una metodología que funcionó, una metodología que llevó al gobierno de ese país a presentar una de las reformas educativas con mayor legitimidad y con mayor respaldo ciudadano de las últimas décadas en ese vecino país. Porque en últimas, ¿qué busca este proceso? Recuperar la confianza, la legitimidad, la credibilidad en la justicia. Para destacar en la reunión de hoy cómo el presidente de la Corte Suprema de Justicia levantó la necesidad de que uno de los aspectos trascendentales de esta reforma fuera precisamente instrumentos de promoción de valores, de integridad, de rendición de cuentas, que ustedes saben son un déficit grande que se presenta hoy en día en la Administración de Justicia. Yo lo dejaría ahí, más bien responderemos preguntas de ustedes. El procurador delegado Gilberto Blanco es el encargado de toda la consulta por la justicia. Ahí tenemos ya un logo que va a identificar la campaña, el logo de la Voz por la Justicia. Lo que busca esencialmente, repito, es no imponer desde arriba, como se ha hecho tradicionalmente, desde el campo de los expertos, lo que hay que hacer con la justicia en Colombia, sino ponerle el oído a la ciudadanía, a los territorios de Colombia. Por supuesto, tener la capacidad de llegar hasta los últimos rincones de Colombia va a ser un grandísimo desafío, pero lo vamos a intentar por lo menos con base en la plataforma digital que estamos montando. El viceprocurador está coordinando también toda esa acción territorial y les digo, tenemos toda una infraestructura de la presencia territorial de procuradores regionales y provinciales al servicio de esta causa. Creemos que es un buen momento para el país para hacerlo. ¿En qué termine esto? En consultas ciudadanas o en un proyecto de reforma, eso se determinará en la medida en que podamos seguir avanzando. Lo único que no podemos permitir es que sigamos por el mismo camino que ha sido el camino del fracaso de todas las reformas de la justicia, por una parte. Segundo, que la ciudadanía esté ajena al proceso. Y tercero, que termine esto en unos estudios archivados en los anaqueles de las bibliotecas de unos cuantos abogados o profesores de derecho de este país. Señor Procurador, ¿qué le dijeron los presidentes de las Cortes y usted ya, digamos, se comunicó con la ministra de Justicia para también saber cuál es la posición del gobierno sobre esta iniciativa? Sí, señor, hemos tenido respaldo de todos los estamentos de la justicia. La ministra de Justicia no pudo estar presente porque tenía un compromiso, entiendo que fuera de la ciudad, pero contamos con todo el apoyo del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia ha venido avanzando también en unas actividades a nivel regional. Incluso yo estuve recientemente
en una actividad en la ciudad de Cartagena con la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena en esa misma dirección. Aquí la clave es poder enderezar todos los esfuerzos hacia un mismo objetivo, porque todo el mundo está hablando de reformas. Como ustedes saben, el gobierno prudentemente ha esperado a presentar un nuevo proyecto al Congreso de la República. Nosotros, ¿qué esperamos acá? Con la dificultad que eso reviste, generar un consenso sobre la necesidad de la reforma al nivel básico de la justicia, del acceso a la justicia. Ese es el elemento fundamental de todo este proceso, donde la ciudadanía sea el protagonista y no, pues, o los académicos o los juristas encumbrados en las alturas de la reflexión jurídica, sino simplemente los ciudadanos contándonos exactamente qué es lo que piensa la gente de lo que está pasando en los territorios de Colombia en relación con la justicia. Señor Procurador, ya materialmente para la persona de a pie, ¿cómo va a ser esa dinámica en cada uno de los foros? Y lo segundo, después del 11 de diciembre que ustedes ponen como la fecha del último, ¿qué va a pasar? O sea, para que no se quede o para que la gente entienda mejor que no van a ser solamente ideas que se recaudan y se quedan ahí, sino después del 11 de diciembre, ¿qué va a pasar? Así es, esto tiene que materializarse en una propuesta concreta, que como ya lo decía, no implica necesariamente, digamos, una reforma constitucional, porque pueden ser reformas legales, reglamentarias, reformas de procedimiento, cambios de actitudes, un poco consensuados entre los principales actores del sistema. En esta reunión de lanzamiento estuvieron la mayoría de los actores del sistema. Aquí, claro, hay una percepción en relación con quienes ofrecen justicia, que son los operarios del sistema, y otra en relación con quienes demandan justicia, que son los ciudadanos, que son los que nunca se han consultado. Siempre ha sido desde el lado de la oferta del servicio de justicia donde ha habido propuestas de reforma. Luego, este es el momento de la ciudadanía en materia de justicia. Yo decía que en los últimos 200 años la celebración de este bicentenario tendría que ser la celebración de una búsqueda permanente desde que se crearon las primeras instituciones para que haya justicia en este país, con todos los altibajos que hemos tenido, con todas las dificultades, con momentos cumbres en que se ha levantado la justicia a enfrentarse al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo, con otras bajas que pueden ser fenómenos recientes en donde lamentablemente la corrupción ha golpeado a la casa de la justicia, que es donde llega la gente a golpear para que se le respeten los derechos, porque la justicia es simplemente la vigencia y la garantía de los derechos fundamentales, que fue precisamente el gran propósito de la Constitución del 91 y que a nosotros como Ministerio Público, como Procuraduría, se convierte en la primera de las misiones de esta entidad. En tema, digamos, que ha sido polémico en estos días, es el tema de las libertades por vencimiento de términos, personas procesadas por corrupción que quedan en libertad. Sobre ese tema, digamos, ¿se va a plantear algo? ¿Ya se tiene como preparado algo? Sí, son varios ejes de reforma y la pregunta es muy buena, César, en términos de cuáles son las puertas por donde van a entrar las propuestas de reforma. Y yo diría que ahí está, por ejemplo, todo el tema de la probidad, la ética pública, los valores, la integridad. En segundo lugar, los temas de los tiempos de la justicia y los procesos de la justicia, que tienen que ver indiscutiblemente con un elemento que se ha convertido, pues, en una especie de maldición de muchos procesos, porque los plazos por la ineficiencia han llevado precisamente a que la ciudadanía, por una parte, rechace la concesión de determinados beneficios a determinadas personas que deberían estar sometidas a la justicia. Un tercer elemento tiene que ver con la tecnología, que ustedes lo han oído, particularmente yo he sido bastante vocal en las dos intervenciones en el encuentro de la jurisdicción ordinaria de la Corte en Medellín y en el encuentro de la jurisdicción contenciosa en Santa Marta la semana pasada. Nosotros en este momento estamos liderando el proceso de digitalización de procedimientos en este sector. Hemos sellado una alianza con el Consejo de Estado para que en materia de conciliación, por ejemplo, tengamos un piloto de expediente digital. En Colombia van 50 intentos de digitalización de la justicia, todos frustrados. Hemos logrado con la cooperación internacional no solo poner en marcha un piloto al interior de la institución, sino que esta ha sido la clave para que todo el sector en este momento se sienta comprometido con unos recursos de la cooperación internacional que se van a traducir en un gran programa de digitalización de la justicia que esperamos que esta vez sí llegue a buen puerto. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con las estructuras mismas de la justicia a nivel territorial, que es donde volvemos necesariamente a la necesidad o no, por ejemplo, de crear unas jurisdicciones nuevas en Colombia, una gran discusión que ha habido en Colombia. Ustedes han visto todos los altibajos
más bajos que altos que ha tenido el tema de la justicia y las tierras en Colombia. Recientemente nosotros hemos hecho una reclamación a la unidad de restitución de tierras en esa materia porque ahí han operado muy deficientemente a los escenarios de la justicia en Colombia. Los escenarios de la justicia ambiental, por ejemplo. Aquí hay una justicia del futuro que, lo digo gráficamente, ni en las curvas se ha relacionado con los proyectos de reforma que se han presentado hasta el momento. Y no se han relacionado simplemente porque pues, la ciudadanía no se ha consultado. Pregúntenle ustedes a las nuevas generaciones lo que piensa de la justicia, lo que piensa de la defensa del medio ambiente, lo que piensa de la igualdad como un objetivo fundamental de la reforma de los derechos de las personas, las comunidades, las minorías, tantas poblaciones vulnerables que han estado a la vera del camino en la administración de justicia en Colombia. Esos son todos los temas que queremos nosotros se conviertan en el punto de concentración y en el énfasis que hay que ponerle a una reforma a la justicia en Colombia. Señor Procurador, ¿eso quiere decir que el gobierno estaría dispuesto a inyectarle, digamos, como ese presupuesto para la reforma? ¿De cuánto estaremos hablando? Pues ese es parte de lo que hay que hacer. Yo creo que hay que hacer un gran diagnóstico de cuáles son las necesidades económicas de la justicia. Ese es un punto que es trascendental y lo queremos consultar tanto desde el ángulo de los operarios de la justicia. Nuestros consultores mexicanos, por ejemplo, contaban ahora que en México ellos pensaron, por ejemplo, que la principal prioridad de los funcionarios del sector educativo eran los salarios y resulta que eso no era. Y ustedes saben que nosotros hicimos una nivelación salarial en 1992. Yo era el ministro de Justicia en ese momento, que fue notable desde el punto de vista de la forma como se dio un salto cualitativo en la remuneración de los jueces. Con eso no quiero decir que ese no sea un problema, porque indiscutiblemente hay batallas a nivel de prestaciones económicas que dan los dirigentes sindicales y que son batallas importantes. Pero lo importante es saber cuál es la dimensión exacta. Si estamos diciendo que Colombia es un país que tiene 11 jueces por 100.000 habitantes y que el promedio de cualquier país desarrollado pasa a los 50, ¿cuánto vale implementar una estructura judicial en Colombia con juzgados que tengan verdadera fortaleza institucional, sobre todo en los territorios de la otra Colombia? Y eso hay que hacerlo en este diagnóstico. Entonces yo creo que el diagnóstico nos va a dar unas señales, nos va a mostrar unos indicadores que nunca se han dado en las últimas reformas de la justicia en Colombia, donde con todo el respeto lo digo, lo que han hecho son modificaciones cosméticas, unas importantes, otras no tanto, pero ir a la base territorial es nuestro objetivo y nuestra obsesión en este momento. Procurador, buenas tardes. Quiero salir un poco del tema, voy a aprovechar los vehículos de Teleantioquia. Tengo dos preguntas para hacerle con respecto a los hechos violentos que se han registrado en el Cauca y por supuesto en el departamento de Antioquia. Uno, podemos hablar de que hay una alerta roja con el tema electoral, es decir, hay una alerta roja para las próximas elecciones. Y la segunda pregunta que le quiero hacer es, ¿ustedes han pensado en alguna posibilidad o qué han pensado con respecto a las elecciones en estos dos departamentos, puesto que hay riesgo con los candidatos? Es decir, ¿ustedes han pensado que esto se pueda aplazar en estos departamentos o han pensado en alguna medida que se pueda tomar por el tema de los hechos delictivos y de las bandas que en ese momento se están haciendo presencia en estas dos partes del país? Así es, nosotros presentamos precisamente la semana pasada en Medellín, en el Foro de Lidera la Vida, que es un foro para la protección de los líderes sociales, un mapa de riesgo electoral en Colombia. Un mapa que tiene 315 municipios en altísimo grado de riesgo electoral, donde Antioquia ocupa el primer lugar desde el punto de vista de los municipios que están sometidos a ese tipo de amenaza. ¿Por qué es importante? Porque es la primera vez que en un solo indicador se suman todas las alertas de muchas instituciones. Ahí están las alertas tempranas de la Defensoría, ahí están los indicadores de la misión de observación electoral, ahí están los factores de violencia que son indiscutibles en un momento en que Colombia se está recrudeciendo la violencia contra los dirigentes políticos. Cada 36 horas, ha dicho la MOE, se está configurando una amenaza, una estigmatización o un asesinato de un candidato o de un líder o de una lideresa social a las corporaciones públicas en Colombia. Que eso lleve a la suspensión de las elecciones, eso habrá que determinarlo más adelante en la medida en que seamos incapaces de frenar este fenómeno. Y yo creo que estamos a tiempo todavía de hacerlo, de frenarlo, quiero decirlo. Le hemos propuesto al gobierno nacional la creación de un puesto de mando de control, un puesto unificado, donde estemos todas las instituciones, que comience a operar regularmente, por lo menos 2 veces a la semana. Estamos a 6 semanas de las elecciones regionales y esto implicaría
pues la capacidad de tener unas rutas críticas, de construir una estrategia de seguimiento de las amenazas y de los factores de riesgo de los candidatos a las corporaciones públicas. Como ustedes saben, además esto ya no tiene color político, esto le están disparando por todo el espectro ideológico a líderes, lideresas y candidatos. Y hay que tratar de frenar este fenómeno. No podemos seguir llegando a las autopsias de nuevo de los candidatos, como nos sucedió en el caso de la masacre de la candidata a la alcaldía de Suárez en el Cauca, o como sucedió en Antioquia este fin de semana. Y yo creo que se necesita una acción coordinada y contundente del Estado. Ahí tienen que estar los organismos de control, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía Nacional. El puesto de mando de control de la policía nos va a servir, por ejemplo, para tener un monitoreo permanente de lo que está pasando en todos los territorios colombianos. La MOE, la Unidad Nacional de Protección. En fin, tenemos es que levantar el sistema inmune del Estado que sepa defenderse frente a esto que es una amenaza grande. Por eso el país está en alerta roja y frente a situaciones excepcionales, pues medidas excepcionales, que es lo que creo que quieren los ciudadanos que están un poco preocupados profundamente por lo que puede pasar en las próximas 6 semanas. Lo que estamos es proponiendo una estrategia de choque durante las últimas 6 semanas, que una vez se den las elecciones comenzamos a proteger además a los funcionarios electos, porque ahí no puede terminar la estrategia, y seguramente llevarlos hasta meses de enero dentro de esta alerta, cuando ya tengan pues la potestad para posesionarse en sus cargos como diputados, concejales, alcaldes, gobernadores. Pero realmente se está cocinando una amenaza desde el punto de vista de lo humanitario en este país en relación con quienes aspiran a los cargos de elección popular, una amenaza lamentable y una amenaza muy grande. Pero en aras de la equidad con esos dos candidatos o de la igualdad, más bien con esos dos candidatos que ya asesinaron en estas 2 zonas, ¿qué pasa ahí, procurador? Es decir, ¿no se podría entonces o no han pensado en eso, en parar en esa zona las elecciones, o van a esperar a ver con este tema de emergencia que han tomado esta decisión, a ver qué pasa a futuro? Sí, yo creo que hay que medir la capacidad del Estado de respuesta, y eso es muy importante. Y ustedes saben, la capacidad de respuesta es una capacidad de respuesta a nivel nacional, departamental y municipal. Nosotros le hemos dicho en las 6 reuniones que hemos hecho de protección de los líderes sociales, que los alcaldes y gobernadores no pueden mirar para otro lado. El primer punto de cualquier consejo de seguridad en este país, a partir de la fecha, tiene que ser la protección de los candidatos a las corporaciones públicas. Es lo más importante. Preservar la vida de cualquier ciudadano, por supuesto, pero además de quienes están aspirando a las corporaciones públicas el 27 de octubre, como de los líderes y lideresas sociales. Y lamentablemente hay alcaldes y gobernadores que están mirando para otro lado. Nosotros lo hemos dicho, tenemos investigaciones que van avanzando. En el caso de Tierra Alta, ustedes todos fueron testigos de la acción de la Procuraduría. Vamos a iniciar una indagatoria en el caso de Suárez, Cauca, porque aquí hubo clarísimamente de parte de la candidata vilmente asesinada en esa masacre, hubo alertas en relación con el peligro que corría su vida, y hubo una estigmatización clarísima, y queremos ver cuál fue la respuesta de las autoridades locales frente a esta estigmatización. Ustedes saben que la estigmatización de un dirigente político es la cuota inicial de un asesinato, y eso se predica de los líderes sociales también, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Señor Procurador, respecto al tema de la justicia, me devuelvo un poquito. Uno de los aspectos, la morosidad de la justicia. Precisamente estaba acá en la reunión, pude ver la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y ya van a cumplir 4 meses sobre el recurso que usted interpuso en el caso de Jesús Santrich. Eso también debe ser un tema pues para el análisis, debido a que no se tiene una solución definitiva de ese tipo de recursos. Totalmente de acuerdo. En eso, pues ustedes han visto lo que ha sido la acción de la Procuraduría desde el primer momento. Nosotros lamentamos que ni siquiera haya una ponencia, como lo hemos repetido varias veces, y que además ya haya que operar ese tipo de recursos contra todos los demás que aparecieron en esa terrible madrugada anunciando que regresaban al país, o que querían hacer regresar al país 150 años atrás. Entonces sí que es importante continuar con los procesos de extradición, sí que es importante sacarlos de la JEP, sí que es importante además dictar las órdenes de captura que estamos pendientes que se den en el caso de todos los señores que han sido identificados como una banda criminal disidente de las FARC.